Buenas tardes, nosotros somos el último equipo y vamos a exponer sobre la NIF C13. Mi equipo está conformado por Abraham, Kariam, Anisa y yo, Karen. La NIF C13 fue aprobada por el Consejo Emisor de la CINIF en noviembre del 2006 para su publicación en diciembre del 2006 para que entrara en vigor a inicios del 1 de enero del 2007. En esta NIF se menciona que las operaciones entre una entidad emisora de estados financieros y otras personas o entidades se llevan a cabo por el libre acuerdo entre las partes, bajo condiciones de independencia entre ellas con base en las políticas establecidas por la administración. En algunas ocasiones, estas operaciones se efectúan con entidades consideradas partes relacionadas en las que, por diversas circunstancias, existe control, influencia significativa, parentesco u otro tipo de situaciones que afectan o pueden afectar las condiciones de las operaciones celebradas. Por otra parte, la relación entre la entidad informante y sus partes relacionadas, aun sin que se celebren operaciones, entre ellas puede influir en los resultados o en la situación financiera de la entidad informante. Es necesario, por lo mencionado anteriormente, es necesario que el usuario de los estados financieros reciba información sobre la existencia de este tipo de relaciones y sus operaciones para contar con los elementos suficientes para la toma de decisiones. En diciembre del 2004, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la Norma Internacional de Contabilidad NIF 24, información a revelar sobre partes relacionadas, para sustituir a la NIC 24 del mismo nombre emitida en 1994, con el objetivo de establecer consideraciones adicionales para clarificar el alcance de la norma, así como para ampliar las definiciones y la información a revelar sobre las partes relacionadas. La NIF C13 se emite con la intención de converger las normas internacionales de información financiera vigentes, así como de establecer una definición más amplia de las partes relacionadas. Además, se incrementan los requisitos de revelación y se proporcionan guías adicionales para la aplicación de la norma. De esta forma se considera que la información financiera contiene más elementos que permiten poner de manifiesto la posibilidad de que los estados financieros pudieran estar afectados o afectarse en un futuro por la existencia de las partes relacionadas, así como las operaciones celebradas y los saldos pendientes con estas. Los cambios relevantes que presenta la NIF C13 en atención a la convergencia con las NIF, en esta incluyen 5 incisos. El inciso A nos habla de que se amplía el concepto de partes relacionadas para incluir las siguientes. En estas incluye el negocio conjunto en el que participa la entidad informante, los familiares cercanos del personal gerencial clave o directivos relevantes, y el fondo derivado de un plan de remuneraciones por obligaciones laborales. El B nos habla de que se incorpora la obligación de revelar la relación entre las entidades controladora y subsidiaria, con independencia de que se hayan llevado a cabo o no operaciones entre ellas en el periodo. La C, se establece que la entidad informante puede relevar que las condiciones de las contraprestaciones por operaciones celebradas con partes relacionadas son equivalentes a las de operaciones similares realizadas con otras partes independientes a la entidad informante, solo si cuenta con los elementos suficientes para demostrarlo. El D nos habla de que se establece la obligación de revelar los beneficios al personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad. Y el último, que es el E, nos habla de que se incluye un apéndice que describe situaciones en las que ciertas personas o entidades no se consideran partes relacionadas, y otro que ejemplifica situaciones que deben considerarse para revelar operaciones entre partes relacionadas. Esta NIF
se fundamenta en el marco conceptual comprendido en las NIF que integran la serie NIF-A, especialmente en la NIF-A2, postulados básicos, la NIF-A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, la NIF-A4, características cualitativas de los estados financieros, y la NIF-A7, presentación y revelación. Tomando en cuenta la NIF-A2, deben de atenderse a los postulados básicos de sustancia económica y entidad económica para considerar la existencia de partes relacionadas y determinar la relación entre las partes con independencia de la forma legal de dicha relación, y que es necesaria para evaluar la situación financiera, los resultados de operación y sus cambios, como es el caso de la obligación para revelar la relación entre las entidades controladora y subsidiaria, con independencia de que se hayan llevado a cabo o no operaciones entre ellas en el periodo. Y por último, cumpliendo con la NIF A7, esta NIF C13 requiere diversas revelaciones para que los estados financieros de una entidad manifiesten la probabilidad de que dichos estados financieros puedan estar afectados o afectarse en el futuro por la existencia de partes relacionadas. Esta NIF C13 coincide con la NIF 24, ya que incorpora las definiciones, los criterios de identificación de las partes relacionadas y las normas de revelación que dicha NIF establece. El objetivo de esta NIF tiene como finalidad establecer las normas particulares de revelación aplicables a las operaciones con partes relacionadas. Lo anterior para poner de manifiesto la posibilidad de que los estados financieros pudieran estar afectados o afectarse en un futuro por la existencia de partes relacionadas, así como las operaciones celebradas y los saldos pendientes con estas. Las disposiciones de esta NIF deben de ser aplicadas por todo tipo de entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3 en necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Si quieres, ahí le picas. Más de revelación. Cuando se hayan producido operaciones entre partes relacionadas, la entidad debe revelar como mínimo la siguiente información. La naturaleza de la relación. En caso de proceder, la descripción de las siguientes operaciones celebradas con partes relacionadas, con independencia de que exista o no precio o contraprestación, compras y ventas de inventarios, compras y ventas de propiedades y otros activos, prestación y recepción de servicios, como datos otorgados y recibidos, arrendamientos otorgados y tomados, transferencias de investigación y desarrollo, transferencia de licencias, transferencia de recursos derivados de acuerdos de financiamiento, préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie. Garantías y avales otorgados y recibidos, cesión y absorción de deuda, liquidación o sustitución de pasivos en nombre de la entidad informante o por la entidad informante en nombre de otra parte relacionada, pagos y cobros basados en acciones. Otra de la información a revelar es el importe de las operaciones. El importe de los saldos pendientes a cargo o a favor de partes relacionadas si es que estos no fueron segregados en el estado de situación financiera, de acuerdo con lo establecido en la NIF B6, estado de situación financiera, además sus plazos y condiciones, la naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, los detalles de cualquier garantía otorgada o recibida, el efecto de los cambios en las condiciones de operaciones recurrentes con partes relacionadas, el importe de las partidas consideradas irrecuperables o de difícil cobro provenientes de operaciones con partes relacionadas y el gasto reconocido en el periodo de este concepto. La información requerida ya mencionada anteriormente debe revelarse agrupándola de acuerdo con las operaciones realizadas con cada una de las partes relacionadas siguientes. Una parte relacionada que es una persona física o entidad distinta a la entidad informante que directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios controla, es controlada por o está bajo el control de la entidad informante, así como entidades controladoras y subsidiarias
así como personas físicas, socios o accionistas. Ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente por o está bajo influencias significativas común de la entidad informante como entidades tenedoras de asociadas y asociadas. Ejerce control conjunto sobre, es controlada conjuntamente por o está bajo control conjunto común de la entidad informante como participantes en negocios conjuntos. Como objetivo, esta NIF tiene como finalidad establecer las normas particulares de revelación aplicables a las operaciones con las partes relacionadas. Lo anterior está para poner de manifiesto la posibilidad de que los estados financieros pudieran estar o afectarse en el futuro por la existencia de las partes relacionadas, así como las partes de operaciones celebradas y los saldos pendientes con estas. El alcance de esta, pues, es que las disposiciones de esta NIF deben ser aplicadas por todo tipo de entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, que es la de necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta NIF no contempla disposiciones relativas a la voluntad y presentación de operaciones entre partes relacionadas. Las normas de revelación, cuando se haya producido operaciones entre partes relacionadas, la entidad debe revelar como mínimo la siguiente información. El inciso A está derogado. El inciso B es la naturaleza de la relación. En caso de proceder la descripción de las siguientes operaciones celebradas con partes relacionadas, con independencia de que éste exista o no precio contraprestación, que vendrían siendo las compras y ventas de inventario, como datos otorgados y recibidos, arrendamientos otorgados y tomados, transferencia de investigación y desarrollo, transferencia de licencias, transferencia de recursos derivadas de acuerdos de financiamiento, préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie, garantías y avales otorgados y recibidos, cesión y absorción de deuda, la liquidación o sustitución de pasivos en nombre de la entidad informante por la entidad informante en nombre de otra operación relacionada, pagos y cobros basados en acciones, el importe de las operaciones, también el importe de los saldos pendientes a cargo o a favor de las partes relacionadas, sus plazos y condiciones, la naturaleza de las contraprestaciones establecidas para su liquidación y los detalles de cualquier garantía otorgada o recibida. También el efecto de los cambios en condiciones de operaciones recurrentes con partes relacionadas y por último el importe de las partidas consideradas irrecuperables o de difícil cobro provenientes de operaciones y el gasto reconocido con el periodo por este concepto, conforme a lo señalado en la NIF relativa 2. La entidad informante debe revelar el importe total de los beneficios. Apéndices numerativos. El enfoque para desarrollar normas particulares no pretende que la norma establezca tratamientos contables para cada operación que afecte a la entidad. Por ende, conlleva el ejemplo del juicio profesional, el cual debe orientarse hacia el cumplimiento de los objetivos de la norma. De ahí que los apéndices solo muestren situaciones que buscan orientar al usuario de la NIF, sin mencionar una obligatoriedad, pues es este quien debe darle el sentido adecuado, acorde con la situación particular de la entidad. Aplicación de ciertas normas de revelación a determinadas entidades. El Consejo Emisor del CINIF consideró conveniente establecer que las revelaciones requeridas en el párrafo 10 de la NIF, el cual habla sobre la revelación de los beneficios empleados otorgados al personaje gerencial clave o directivos relevantes de la entidad, únicamente sean aplicables a las entidades económicas públicas.
relación entre la entidad informante y algunas otras personas o entidades, aun sin que se celebren operaciones entre ellas. El CINIF consideró importante enfatizar que la simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir en las operaciones de la entidad informante con otras partes independientes. Beneficios empleados. El principio fundamental de la NIF C3 es que las transacciones entre partes relacionadas deben revelarse y el personal gerencial, clave o directivos relevantes son partes relacionadas de la entidad informante. Los beneficios empleados otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes son importantes para la toma de decisiones cuando estos presentan un monto considerable y la estructura y el importe de las compensaciones de ese tipo de personas suelen ser de los aspectos más importantes a considerar en la implementación de una estrategia de negocios. Un poco más resumido todo esto, quiere decir que las partes relacionadas, ya sea como dentro de la empresa, los ejecutivos, los directivos clave, también entran aquí los familiares como los cónyuges, los hijos, los padres, etc. Por ejemplo, si yo como empresario, digamos, yo le presto dinero a mi mamá, eso hace que se cree una cuenta por cobrar. Pero por lo mismo que es familiar, eh, esto crea que probablemente mi cobro hacia ese dinero no vaya a ser tan riguroso o que esta cuenta se vaya a cancelar o a cobrar fácilmente o tan rápido. Por lo tanto, esa familiarización se tiene que poner en las notas a los estados de situación financiera, ya que es importante porque eso quiere decir que somos completamente transparentes en nuestra información y aparte hace que, o sea, también como se pone o se dice la familiarización entre esta acción, es también para evitar como ciertos problemas de intereses en un futuro. Periodos de las revelaciones. El CINIF consideró importante tomar en cuenta que la información financiera debe ser presentada por periodos contables y de conformidad con la NIF A2. Postulados básicos. El concepto de periodo contable asume que la actividad económica de la entidad puede estar dividida en periodos convencionales. Se estableció que el periodo contable sea equivalente a un ciclo normal de operaciones de la entidad cuando éste sea igual o mayor a un año. Beneficios a corto y largo plazo. Pagos basados en acciones, beneficios por terminación y beneficios post-retiro. Las revelaciones requeridas en lo mencionado anteriormente únicamente son aplicables a las entidades económicas públicas, entendiendo por tales aquellos cuyos instrumentos de deuda o de capital están inscritos y son negociados en una bolsa de valores, así como aquellos que estén en proceso de emitir valores de capital o deuda en mercados públicos de valores. Una de esas es la controladora y entidades que ejerzan influencia significativa sobre la entidad, subsidiarias, asociadas, afiliadas, negocios conjuntos de los cuales forme parte la entidad, personal gerencial clave o directivos relevantes, otras partes relacionadas. Las partidas similares a revelar deben agruparse a menos que, para comprender los efectos de las operaciones, se considere necesario destacar cierta información. Debe revelar el importe total de los beneficios a empleados otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad, en conjunto agrupados en cada una de las siguientes categorías.